Porque la misericordia de Jehová nos ha sido consumados, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 al 23. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de jueves 31 de julio del 2025, ya terminando mes. Y antes de seguir, pues queremos darle gracias al Señor por habernos permitido estar un mes más con vida. Un mes donde en algún momento pudimos haber tenido alguna tristeza, pero también Dios nos ha regalado misericordia. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Didascalidad y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, que nos ha dado un mes, y clamándole al Señor que mañana que comienza otro mes sea un mes cargado de esa misericordia y de esa gracia de Él. Y queremos dar la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas Papá nos trae un gran mensaje, y este mensaje nos habla sobre su misericordia. Nos recuerda y nos quiere recordar que todos los días Él nos sostiene con su misericordia y nos transforma con su gracia. Y por eso el nombre de este devocional es Sostenido por la Misericordia, transformado por la gracia. El abrazo que el hombre en algún momento no merece. Y hoy quiero hablarle, mis queridos hermanos, y decirle que la vida del creyente está compuesta por momentos de triunfos y de caídas, de obediencia y de error, de firmeza y hasta de debilidad. Nadie camina con Cristo sin conocer en algún punto la necesidad urgente de misericordia y de gracia del Señor. Son muchos de los que tras un pecado, una mala decisión o un tiempo de frialdad espiritual sienten que han perdido su lugar en Dios. Se asoman a la presencia del Señor con temor, con culpa, hasta con la idea de que ya no hay una oportunidad nueva para ellos. Pero cuando miramos las Escrituras, encontramos la historia de la redención. No está escrita por hombres perfectos, sino por muchos grandes pecadores. No está sostenida por los firmes, sino por los que fueron abrazados en medio de su ruina. Hermanos y hermanas, la misericordia y la gracia de Dios son los pilares invisibles que sostienen al hijo pródigo, al publicano que clama en silencio, a la mujer adúltera, al ladrón que muere en una cruz. El profeta Jeremías, en medio del caos de una ciudad destruida, con el templo quemado y el pueblo deportado, declara una de las verdades más gloriosas de la fe. Por la misericordia de Jehová nos hemos sido consumados. Y tú preguntarás, ¿cómo puede un hombre proclamar eso en el valle de lágrimas? Porque cuando se conoce a Dios, se sabe que su misericordia no depende del contexto, sino de su carácter eterno.
Mire, hermanos, en tiempos donde la iglesia enfrenta luchas internas, porque hoy la iglesia de hoy, está enfrentando muchas luchas internas, ataques externos, caídas escandalosas y creyentes cargados con culpa que los manifiestan atados. Necesitan estas personas y esta iglesia y esta casa de Dios. Necesita volver nuevamente al corazón del Evangelio. La salvación no es por obras y ya todos lo sabemos, es por gracia. Y lo vemos en Efesios 2:8. El perdón no se compra con lágrimas, se reescribe con fe. Y eso lo vemos en Hechos 4:16. Y la misericordia no es una excepción, es un lenguaje habitual de Dios que se reserva en Cristo Jesús. Hoy Dios nos llama a recordar que nuestro rendimiento, lo que nos sostiene, viene directamente de Él, de esa misericordia de Él, de su compasión infinita. No es nuestra capacidad de cambiar o de hacer cambiar las cosas, sino el poder que Dios tiene para transformarnos a cada uno de nosotros. Y esa es la buena noticia de hoy, hermanos. Dios no se ha cansado con nosotros. Su gracia todavía no se ha agotado. Su misericordia todavía no tiene una fecha de caducidad. Y es lo que hoy te queremos recordar con este devocional. No ha habido todavía fecha de caducidad para todo esto del Señor. Para poder encontrar y acudir y clamar por la misericordia y por la gracia de Dios. Hoy, para poder desarrollar este tema de este lindo devocional, tengo que hablar de varias cosas. Primero, de la misericordia, el freno divino del justo castigo. Hermano, la misericordia no es simplemente una emoción divina, que muchas veces creemos que es eso. Es una decisión soberana. Es el momento en que Dios puede actuar con justicia plena. Decide actuar con compasión. En la escritura la palabra hebrea Rahán, misericordia, se relaciona con la ternura de una madre hacia el hijo que nace en su vientre. Isaías 49:13. Es una misericordia visceral, entrañable, inquebrantable. David experimentó esta misericordia después de su peor caída, el adulterio con Betsabé. Planeó el asesinato del esposo de esta mujer y trató de ocultar sus pecados. Pero cuando fue confrontado por el profeta Naamán, su clamor no fue por justicia, sino por misericordia. Y eso lo vemos en el Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones. Lo que sostuvo a David no fue de su historia como adorador, ni su currículum de haber asesinado a un gran gigante. Fue la misericordia del Señor, que aún estaba en él y que aún todavía estaba dándole la corrección. Aún Dios no dejaba de amar a este varón. La misericordia no anula las consecuencias, pero sí impide la destrucción total. Y aquí la misericordia, vemos que con David la misericordia no lo destruyó. O sea, no permitió que el pecado lo destruyera. Pero él tuvo que asumir la consecuencia
de sus malos actos y lo hizo. El pueblo de Israel también vivió bajo esa misericordia y ha vivido todavía bajo la misericordia del Señor después de tantas embarradas que ha cometido y que está cometiendo. Después de repetir siglos de idolatría, Dios lo perdonó una y otra vez y lo sigue perdonando. Y ahora nos preguntamos por qué. Porque Él había dicho en Éxodo 34:6, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo a la ira, pero gigante en misericordia y de verdad. Esa misericordia sigue activa hoy, mis queridos hermanos, y tenemos que darle gracias al Señor porque todavía hoy está activa. A muchos nos ha sostenido cuando merecemos ser abandonados. Nos ha visitado en el cuarto oscuro de la culpa. Nos ha levantado del fango del pecado. Y así estamos aquí, no por méritos, es porque la misericordia nos alcanzó y nos lleva abrazados. Y por eso hay que darle gracias al Señor. El segundo punto que te necesito hablar es de la gracia, el favor inmerecido que reescribe su historia. Mi querido hermano, la gracia ese es el complemento glorioso de la misericordia. Si la misericordia evita el castigo, la gracia concede un destino. Es el regalo inmerecido de Dios que es otorgado por su amor incondicional y sin lógica humana. Pablo entendió esto cuando él dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Y también en Primera Corintios 15:10, que dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Mira, aquí este versículo de verdad que nos muestra que de verdad nosotros no somos nadie sin esa gracia del Señor. Mira, Pablo, el que había sido el perseguidor de la iglesia, reconocía que su ministerio no era un fruto de su esfuerzo, sino del favor inmerecido de Dios, siendo él ese hombre que mató a muchos creyentes y que murió por esa creencia de esos hombres que habían muerto. Qué paradójico. Es paradójico, pero es la verdad. Y eso es la misericordia del Señor. Muchas veces creemos de que la misericordia del Señor no la podemos explicar. Y es verdad. Para poder adquirir esa misericordia no necesitamos explicaciones. Solo tenemos que aceptarla como viene. Pero mira, aquí quizás el ejemplo más bello de la gracia es el hijo pródigo en Lucas 15. Aquel joven que pidió su herencia antes de tiempo, que dilapidó su fortuna y se arrastró entre los cerdos. Vuelve a su casa sin merecer nada. Esperaba ser recibido como un jornalero más, pero su padre corre, lo abraza, lo viste, lo unge y celebra.
Y muchos nos preguntaríamos, ¿por qué? Simplemente la respuesta es porque la gracia no te da lo que tú pides, te da lo que el Padre soñó para ti. Mira qué tan lindo es esto. La gracia no te da lo que tú pides, sino lo que el Papá ha soñado para cada uno de nosotros. Mira, la mujer samaritana de Juan 4 también es tocada por la gracia, con 5 maridos y una vida de vergüenza. Y Jesús nunca la juzgó. Jesús lo que hizo fue ofrecerle agua de vida. Le revela su identidad. La convierte al evangelio. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Por la gracia de Dios. Hermanos, la gracia no solo te restaura, te envía, no solo te perdona, te empodera. Y el tercer punto que quiero tocar es las misericordias nuevas, la fidelidad que no se cansa. Mira, Jeremías declara que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso implica una renovación diaria, una fidelidad que no se agota, una compasión que no depende de su desempeño de ayer, sino que hoy son cosas nuevas. Eso es lo que Israel vivía cada mañana con el maná. No podían guardarlo de un día para otro, porque la provisión de Dios siempre va a venir fresca. Lo que ayer te sostuvo, hoy te puede renovar. Mira, grande es tu misericordia, dice el texto. Y esa fidelidad no se basa en nuestra conducta, sino en su pacto eterno, ese pacto que Dios hizo con el hombre. Y ese pacto que Jesucristo también selló en la cruz para liberarnos de nuestros pecados pasados. Y esto nos debe confrontar hoy, porque a veces vivimos en medio de miedo de que Dios se canse de nosotros. ¿Y alguna vez has pensado eso? ¿Alguna vez has vivido ese miedo de que Dios se canse de ti por tus pecados? Pero Él mismo lo dice en Isaías 49:15. Aunque tu madre te olvidare, yo nunca te olvidaré de ti. Y en 2 Timoteo 2:10, si fuésemos infieles, Él permanecerá fiel. Mis queridos hermanos, hoy te quiero recordar que cada caída y que cada día que amanece, el cielo proclama, no he terminado contigo. Y lo sigue proclamando día a día. Y ahora te preguntas, ¿falleciste ayer? Si falleciste ayer, ¿por qué sigues vivo hoy? ¿Por qué hoy hay misericordia? Te estás preguntando, ¿cargaste con la culpa? Estás cargando la culpa de ayer. ¿Y por qué hoy hay gracia? ¿Te sentiste lejos? Hoy hay un Padre que te está esperando. Y todo esto nos lleva a una sola conclusión. Y nos debe llevar a un solo punto. A un punto de quiebre. Y es que papá nos sigue amando. Aunque seamos feitos. Aunque estemos pintados como los dálmatas, llenos de pecas. Pecas de pecado. Papá nos ama. Papá te ama todavía, hermano. Papá no te ha dejado de amar. Y es así tan grande el amor del Señor, de ese Padre que te está esperando y que te quiere abrazar, que te está diciendo, ¿qué esperas a venir
a mis brazos. Te estoy esperando con mis brazos abiertos. Hoy necesito y te quiero dar un abrazo. ¿Y por qué no quieres que yo te abrace, hijo mío? Ven a mi abrazo. Es lo que hoy Dios te está diciendo. Y es lo que tú estás clamando por ese abrazo y no quieres ir a dártelo. ¿Por qué? Pero hoy proclamo la gracia del Señor y te recuerdo que Él te está esperando. Querido hermana y hermanos que están escuchando este devocional no es un discurso más. Al contrario, es una invitación, es un llamado a dejar de vivir esclavizado por la culpa, de soltar las cargas del que dice que yo no soy digno y de correr ya, ahora en estos momentos, hacia el Dios que no te ha desechado, que no ha desistido de ti, que no se ha arrepentido de llamarte y decirte, te estoy esperando. La misericordia te dice, no estás destruido porque yo decidí sostenerte. Y la gracia también te dice, no solo te perdoné, sino que volví a tener planes contigo. Y no importa cuán lejos hayas estado o te hayas ido, ni cuán bajo hayas caído. Si estás creyendo esto que te estoy diciendo, es porque Dios todavía te está llamando a tu puerta. Todavía está tocando la puerta tuya. Toc, 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 toc. Escucha ese toc, toc, toc. Y Dios no está tocando tu puerta con reproches, sino con vestiduras nuevas. No con castigo, sino con un propósito. Hermano y hermana, deja de huir, deja de castigarte. Vuelve al altar, vuelve al Padre. Él te está esperando con gracia. Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Padre eterno, hoy levanto mi voz desde lo más profundo de mi alma, reconociendo que reconociendo que hoy, si no fuera por tu misericordia, hace mucho habría sido consumido por mi propio pecado, por mis decisiones torpes, por mis días oscuros. Pero hoy estoy aquí, de pie, no por mis fuerzas, sino por tu compasión. Hoy te quiero dar gracias por tu misericordia que me ha perdonado y por la gracia y gracias por tu gracia que me transforma. Hoy renuncio a la culpa, al castigo autoimpuesto, al miedo que se acerca, al miedo que me hace alejarme de ti. Pero hoy por tu gracia me hace volver a ti. Me abrazo a la cruz, donde tu amor fue demostrado de forma irrevocable. Me lanzo a tus brazos, a los brazos de papá, que no me condenan, sino que me llaman hijo. Hazme entender, Señor, que no tengo que seguir arrastrado con cadenas que tú ya rompiste. Levántame, vuélveme, llévame, Señor, a ese lugar de intimidad. Restaura mi identidad. Enciéndeme con ese nuevo
nuevo fuego de tu Espíritu Santo. Que la gracia no sea un mensaje, sino una realidad diaria. Espíritu Santo, despierta en mí la verdad de cada día. Trae nuevas misericordias. Enséñame a vivir con gratitud, con obediencia y con compasión renovadora. Que mi vida sea un altar que proclame todo lo que soy y todo lo que soy por tu gracia. Todo esto te lo pido en el nombre glorioso, poderoso y misericordioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.